Días, ¿cómo están? Lunes otra vez. Siempre lunes. Yo no sé por qué. Debe ser que, bueno, el lunes a veces me toma un poco de tiempo. Les quiero presentar a alguien. Miren qué linda. Ella se llama Rosita. Rosita, así. Le gusta treparse por todos lados, le gusta tirar cosas, romper cosas, le gusta estar comiendo todo el tiempo. Pero es una niña hermosa, chiquitita, 1 año tiene. Vamos, Rosita. No te subas de vuelta. Se volvió a subir. Eh, Así como son los gatos, somos nosotros a veces. Salí de acá, volvemos. Salí de acá, volvemos. Salí de acá, volvemos. Volvemos a lo mismo por no escuchar a veces las voces que intentan de alguna forma guiarnos. Hace unos días estaba hablando en un grupo de gente que acostumbra a rezar todos los días. Y de pronto al otro día fulanita no está en el grupo porque estaba mal de salud. La otra tenía no sé qué problema, fue al médico. La otra no sé qué otro problema tenía. Se fue a hacer una ecografía, se fue a hacer una resonancia. La otra porque tiene la presión alta. La otra... Todas enfermas. Buah. Una deserción por temas de salud, algo comprensible. Debido a que también algunas tienen una edad ya... Una edad. Pero es gente creyente. Mi hija hace unos días me decía que quería que hablara de espiritualidad. Y otros temas, como astrología, por ejemplo, que yo no sé mucho sobre eso. Y no sé si me animaría a hablar de astrología en la forma que ella quisiera que lo hiciera. Pero lo que quiero hablar es de la escasa cantidad de fe que tiene la gente que practica ciertas religiones. En la Iglesia Católica, nosotros creemos en los milagros de Jesús, creemos en que Él puede todavía, porque es Hijo de Dios, hacer los mismos milagros. Pero ¿saben dónde está el error del creyente al creer demasiado en eso? En que todo lo que pide a Dios, todo lo que le ruega a Dios, todo aquello que de alguna forma intenta asociar a su vida venido de lo alto, tiene que ver con este mundo, con esta escala, con este plano, con el plano físico, no con el plano metafísico. Y para muchos católicos, como hacen alguna, a ver si me sale, hablar de metafísica, hablar de energía, hablar de chakras, hablar de un montón de cosas de esas. Gatita, no podés estar acá, mi amorcito. Es un pecado. No un pecado. Yo me estoy dando cuenta que la gente ha entendido muy poco de lo que Cristo vino a traer a la tierra. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, dice, si nuestras esperanzas en Cristo son solamente para este mundo, entonces somos los más desdichados de todos. Tomemos como ejemplo también a los pentecostales. Ven a una persona que está enferma, que tiene una dolencia. Ah, tenés que venir a la iglesia, que el pastor te va a orar y vas a ver que te va a sanar. ¿Es a la iglesia o tenemos que ir a Dios directamente? Vamos a ser francos. Hace unos días hablamos con mi esposa acerca de la frecuencia en la que emiten sus vibraciones los cuencos tibetanos. Ahora no me acuerdo qué cantidad en hertz, pero creo que es una cantidad bastante linda. No me acuerdo ahora el número. Y lo que muchos se olvidaron es de relacionar la verdad de ciertas cosas perdidas que andan en otros caminos religiosos o en otros caminos espirituales y que nosotros, dentro de nuestra iglesia, lo tenemos. Tenemos todo en nuestra iglesia y hay gente que se la va a buscar a otro lado porque no creen.
Ah, porque yo fui a la iglesia tal, el pastor me oró y me sanó. Te sanaste porque estabas enfermo o porque la sugestión hizo que te olvidaras que alguna vez estuviste enfermo. Vamos a ver la realidad de las cosas. Y hay una diferencia muy grande entre la curación y la sanación. A no ser que uno se estrole contra un árbol manejando un auto y quede todo reventado y necesite muchas curaciones, lo que cada uno necesita cuando las enfermedades son puramente físicas es que una gata no ande por donde no debe estar, primero. Y segundo, primero, en este caso, es entender que más que curación necesita sanación, sanación del alma. Necesita iluminación, necesita elevación. Elevarse espiritualmente hacia el trono de lo alto, donde nosotros entramos verdaderamente en comunión con Dios. Nosotros en nuestra iglesia tenemos un rito que es el que nos hace vincularnos de manera directa a Él. Y aún así, muchos no lo creen. Estas señoras que están todas enfermas, viven rezando, viven rezando, viven rezando, viven rezando, viven rezando. Muchas de ellas son del movimiento carismático, que también proclama los milagros. Yo he ido a misas carismáticas en las cuales había gente que llevaba los certificados médicos, su historia clínica, mostrando todo lo que tenían, lo que les había pasado y que acá, que allá, y ahora mostraban resultados de nuevos estudios. No tengo nada, un milagro, un milagro. Y a veces a esa gente yo le diría, ¿saben a qué vino Cristo a la tierra? No vino a ser sana, nada más. No vino a eso solo. Nos vino a enseñar cómo ir nosotros poco a poco por los pasos adecuados hasta alcanzar un nivel etéreo que nos vincule directamente con nuestro Dios. Ay, sí, qué lindo hubiera sido vivir en esa época viendo cómo el Señor sanaba a un ciego, cómo sanaba a un paralítico. Y si lo está haciendo igual, lo está haciendo hoy. Pero la misma Biblia, que muchos católicos no abren ni siquiera para ver qué tiene adentro, cuenta en uno de los pasajes del Evangelio que Jesús dijo, todo esto que me veis hacer, lo podéis hacer también vosotros, y aún mayores cosas. Porque Él nos mostraba el camino del alma, el camino de la espiritualidad, el camino del vínculo con aquello que es sagrado. Y si Él permitió que nosotros llamáramos a Dios Padre, porque Él lo dijo, lo que pidáis a vuestro Padre en mi nombre, Él os lo concederá. Vuestro Padre que está en los cielos, decía Él. Entonces, me acuerdo que yo hablé un día con un testigo de Jehová y le hablaba de Cristo como hijo de Dios. Y no, Cristo no es el hijo de Dios. O sea, Cristo no es Dios. ¿Pero es el hijo de Dios? Sí, entonces, si es el hijo de Dios, es Dios. El hijo del hombre es hombre o mujer, depende. Hablamos genéricamente. El hijo de un perro es perro, el hijo de un gato es gato. El hijo de Dios es Dios. Nosotros somos sus hijos adoptivos. Tampoco podemos decir que tenemos el mismo poder, que después sería imposible. Pero cuando Cristo sanaba a alguien, le decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Es por la fe que recibís aquellos dones que vienen de lo alto. Y lo alto es una forma de visualizar la grandeza de Dios. Pero la grandeza de Dios podemos verla en su creación, en sus elementos, en la tierra, en el aire, en el agua, en el fuego, en todo. En todo podemos verlo a Él. Lo que nos falta a nosotros es creer. Porque seguimos una línea uniforme que nos une al rito solamente a través de lo litúrgico. Solamente a través de lo místico. Pero más allá del pasaje místico que nosotros recorremos en cada misa, por ejemplo, hay algo sagrado, un ritual que nos hace elevarnos a nosotros hasta la misma presencia de Dios, acompañados
por los coros de ángeles. Coros, principados, potestades. ¿Cuántos católicos saben acerca de los ángeles? San Gabriel, San Rafael, San Miguel y para de contar. No es posible saber todos los nombres de todas las legiones de ángeles porque sería imposible. Pero sí sería bueno que entendiésemos que esos diferentes coros de ángeles se llaman coros y después más adelante les voy a explicar por qué. Esas diferentes categorías actúan en nuestras vidas de manera casi imperceptible, pero ¿qué pasa? Llevando a nuestros oídos algo que sí podremos escuchar. Sí podemos escuchar. Para vincularnos con la vida, la naturaleza, los elementos. ¿A quién no le gusta, por ejemplo, despertarse a la mañana y escuchar los trinos de los pájaros? ¿A quién no le gusta, por ejemplo, viviendo en la costa, levantarse a la mañana y escuchar el sonido del mar? ¿A quién no le gusta, por ejemplo, cuando llueve, escuchar la lluvia caer? ¿A quién no le gusta sentir el olor de la tierra mojada? ¿Quién no se ha complacido alguna vez en una noche muy fría o en una mañana muy fría en encender un fuego, si no está en su casa, y percibir lo hermoso que es recibir ese calor? ¿A quién no le gustaría, por ejemplo, una tarde cálida de esos veranos increíbles que estamos teniendo últimamente, una ráfaga de viento? ¿A quién no le gusta comer pescado, por ejemplo, y saber de dónde viene ese mar generoso que nos lo otorga todo? Pero hay gente que está preparada solamente para ver que el aire produce huracanes, que los barcos se hunden en el mar, que el fuego provoca incendios, que la tierra se mueve y provoca terremotos, que la lluvia genera inundaciones. Sí. Todo aquello que a veces hace que por la maldad del hombre y por la falta de comunicación y la falta de espiritualidad, dejemos de vincularnos con la tierra, que es la que genera todos esos elementos y genera todas esas cosas. Bendiciones a veces, catástrofes otras. ¿Por qué? Porque sabemos ver lo malo, nada más. Lo malo de la tierra, lo malo de la naturaleza. Una naturaleza de la que nos servimos casi constantemente y a veces la maldecimos. Sí, sabemos que la tierra sufre terremotos, que los vientos producen huracanes, que los maremotos producen tsunamis, que hay barcos que se hunden en el mar, en el mismo mar que nos da peces. También nos quejamos del mismo aire que hace que vuelen esos pajaritos que nos gusta escuchar a la mañana. También hablamos de los incendios que causa ese fuego que a veces es reparador. Y tantas otras cosas. Y nos hemos acostumbrado tanto, en ciertas etapas de nuestra vida, a vivir la enfermedad, que dejamos de tener conocimiento de que podemos sanarnos a nosotros mismos. Yo te escuchaba el ruido, el sonido que produce el cuenco tibetano, como les decía hoy. Y si nosotros hablamos de esta cosa con ciertos creyentes, no, pero eso no es bíblico, eso no es cristiano. Y las campanas, ¿alguien se olvidó que alguna vez sonaban las campanas llamándonos al encuentro con Dios? ¿Y qué sonido producen esas campanas? La misma vibración que nos eleva, que produce un cuenco tibetano, por ejemplo. ¿Nos dimos cuenta alguna vez que esa frecuencia también motivó el principio de todas las cosas? En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas y allá fueron enviados los ángeles. ¿Y los ángeles qué hacían?
mientras ellos obraban y ministraban dentro de toda la creación de Dios, cantaban, hacían sonar trompetas. Y no esos cuentos que nos hicieron creer hace poco tiempo que se escuchaban las trompetas apocalípticas. No. Los ángeles cantaban, alabando a la creación, alabando a Dios. Y también hacían sonar sus trompetas. Pero teníamos los oídos tan ocupados en otras cosas que nunca las pudimos captar. Nunca pudimos darnos cuenta de que esos ángeles en realidad son seres creados, hermanados con nosotros a través de ser parte también de la creación, pero viviendo tan cerca del Señor que nos podían enseñar un camino completamente diferente al que estamos acostumbrados a transitar. Y la pregunta es, ¿queremos transitar ese camino? ¿Queremos ir hacia Dios? ¿Queremos vivir una comunión con Él? ¿O solamente queremos manguearle cosas? Hay iglesias, por ejemplo, que proclaman, vení a la iglesia que vas a tener prosperidad. Y cuanto más le des a Dios, más cosas vas a tener. Pero se olvidan de algo. Se olvidan de que la vida trasciende en planos metafísicos. En planos que están muy elevados por encima de este estado físico que produce padecimiento, que produce dolor, que produce tristeza, que produce desamor, que provoca guerras. Sí. ¿Por qué? Porque siempre que tenemos la posibilidad de sentir amor, lo sentimos hacia alguien que pretendemos que nos dé amor a nosotros. No nos dimos cuenta que por el amor de Dios, por ejemplo, llamémoslo de la forma que ustedes quieran, pero para mí es un Dios. Por ese amor, Él hizo que la creación se pusiera prácticamente a nuestros pies y nos elevó por encima de todas las cosas que había creado. Porque Dios mismo tenía esperanza en nosotros. Hay gente que dice, yo no creo en Dios. Yo le digo, no importa, Él sí cree en vos. Aunque no lo crean, Dios cree en nosotros. ¿Por qué nosotros no vamos a creer en Él? ¿Por qué no vamos a creer en todo lo que nos mostró? Desde tiempos arcaicos hasta en los tiempos cristianos, cuando el Señor estuvo caminando por la tierra y nos mostró que Él mismo era la realización física de Dios. La segunda persona de la Trinidad, hecha carne, hecha hombre, para acercarse al hombre y religarlo, y lo repito 3 veces para que los tontos que dicen una religión no te salva, sepan que para que se cumpliese la meta de Cristo, que era religar al hombre con Dios, Él nos dejó enseñanzas que se convirtieron en la religión cristiana, que es el camino para religarnos a Dios, y por eso lo llamamos religión. Pero hay algunos tontos por ahí que predican a los gritos, ¿una religión no te salva? No, claro que no. Me pregunto, ¿cómo te vas a vincular a Dios si no te religas a Él primero? Pero la meta de toda esta charla es que uno de los dones más maravillosos que nos dio Dios a nosotros fue el poder de sanarnos a nosotros mismos. Y lo que hablaba acerca de los ángeles cantando sus trompetas y demás, nos lo da a entender una sola cosa, un sonido agradable, la música. Incluso el sonido, el tañido de esas campanas o el resonar de un cuenco cuando se lo golpea. Esa frecuencia hace que vibre nuestra alma, hace que nuestro espíritu se enaltezca, hace que nos vinculemos con la naturaleza, con los elementos, y sana el alma. Y cuando sana el alma, el cuerpo también sana. Y yo les puedo dar testimonio de eso. Y hay mucha gente por ahí que dice que también. Y hay otros que realmente lo saben. Gente que ha sanado de enfermedades terribles.
Y otros que viven en el médico, aún creyendo, aún rezando todos los días, viven en el médico. Es como que porque tienen 70 años se ven en la obligación de tener que estar enfermos sí o sí, como sea, como de lugar. Si no estoy enfermo me lo invento. Yo tengo un hermano que es así. Él si no está enfermo no vive en paz. Pero aprendamos esto. Vamos a aprender a sanar físicamente cuando nos demos cuenta de que tenemos un alma que sanar. Y siempre y cuando esa alma vaya sanándose, paulatinamente, porque no es de un día para el otro, tampoco pretendamos siempre milagros, porque yo me he sanado de cosas que las tuve que padecer 20 años. Entonces, no pretendamos convertir al Señor en un siervo. Dame esto ahora, ya. Quiero un milagro. Y lo más significativo de los milagros es que por ser lo que son, no ocurren con regularidad. Tampoco Dios elige a quién. Y les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros tenemos un cable con un conector, un velador, por ejemplo, si nosotros no enchufamos el velador a la corriente, por más que le demos al botoncito la luz, no se va a encender. ¿Qué es lo que pasa por ese cable? Corriente eléctrica. Si nosotros nos conectamos, la luz se enciende. ¿Qué es Dios? La energía que mantiene a todo el universo en orden viene de Dios. Todo lo que mantiene ese orden en la naturaleza viene de Dios. El Espíritu Santo, que es la tercera naturaleza de la Trinidad, ¿qué otra cosa es más que energía? La energía vital que emana de Dios y de Cristo. Lo vital que viene de aquel que es el Creador y de aquel que se encarnó para mostrarnos a Dios. Y el Espíritu Santo es lo que nos une a ellos. Lo que viene de ellos hacia nosotros y lo que regresa a ellos desde nosotros. Y por eso a veces nos cuesta entender y tenemos malas costumbres y perseveramos en muchas cosas que hacen que nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu, no tenga a veces la suficiente sanidad como para elevarse hacia el trono divino. La comunión es la común unión con Dios. Nosotros llegamos hasta ella a través de lo que nosotros consideramos el ritual más sagrado de todo, que es la Eucaristía. Pero también Dios nos llama a nosotros a abrirnos desde el espíritu, desde el alma. Ustedes pueden hacer las mismas cosas que me vieron hacer. Y para ilustrar eso, ¿se acuerdan aquel famoso caso de la mujer cananea que estaba enferma? Y se dijo a sí misma, si yo pudiera acercarme hasta él y tocar el borde de su manto, sería sana. La Biblia dice que esa mujer estaba enferma de un flujo de sangre. Hoy en día podríamos decir que eso se trataba de un fibroma. Y en aquellos años no se podía tratar esa enfermedad. Ninguna se podía tratar en realidad. Y esta mujer llegó hasta él y entre toda la gente que había, entre toda la multitud, se tiró al suelo y tocó el borde del manto. Y Jesús se dio vuelta, ¿quién me tocó? Y todos le decían, pero maestro, estamos rodeados de gente. Todo el mundo te está tocando. No, alguien me tocó. Porque virtud salió de mí. O sea, poder salió de mí. Hacia ella. ¿Por qué? Porque es una hija de Dios. Yo, hijo de Dios, soy Dios también. Hacia ella y desde ella. Desde ella la fe y desde mí la sanación. Entiéndanlo así. Desde mí hacia ella el poder divino. Desde ella hacia mí la fe que ella depositó en ese poder y por eso se sanó. Y se dio vuelta a él y le dijo, fui yo, maestro. Y él le dijo, tu fe te ha sanado. Aprendamos a ver eso. Sanemos el alma. Sanemos poco a poco el alma. Ya les digo, no es de un día para el otro. A veces hay que tener un poco de paciencia, porque no es porque Dios no quiere. A veces nos equivocamos a decir, esto es la voluntad de Dios. La única voluntad santa, sagrada y eterna que tiene Dios es la salvación del hombre. Esa es la voluntad de Dios, salvar
al hombre de la perdición, de la oscuridad, del reino del malvado, que sabemos quién es, y de todas sus huestes. Pero respondemos siempre a Él, y no a quien nos quiere salvar. Entonces, elevémonos. Aprendamos a elevar el espíritu para que el cuerpo sane. No pretendamos un milagro, quiero un milagro. Señor, salva a mi mamá, a mi hermana, curá a mi papá, curá este, curá lo otro. Y si ustedes mismos lo pueden hacer. Ustedes mismos lo pueden hacer. Ustedes no saben lo que se carga en las palmas de las manos, cómo se puede recoger la voluntad de Dios en la elevación del espíritu, cómo se puede tomar esa agua fresca. Se puede, Dios existe, Dios es verdad. Me preguntaron a mí una vez, ¿vos crees que Dios existe? No, Dios es. Es. Claro que existe. Es. Y nosotros somos su creación más preciada. Pero le fallamos. Ahora llegó el momento de darnos cuenta de que todas las profecías se están cumpliendo. A ver si por una vez en la vida entendemos lo que significa la comunión y que nuestra meta no es la física, sino el plano metafísico, que es diferente. Hacia ahí debemos ir para alcanzar el mayor regalo de Dios, la vida eterna. Pero empecemos a sembrar vida en nosotros. Aprendamos a sanarnos. No pretendamos siempre que sea el otro el que nos cure, el otro que nos sane, el otro que nos imponga las manos, el otro que nos ponga el aceite, el otro que nos opere ahí en una mesa y nos haga bolsa total. Es un médico, él sabe lo que hace. Y les puedo asegurar que hoy en día no saben lo que hace. Pero bueno, aprendan a confiar en aquello que creen. De lo contrario, ¿en qué están creyendo? ¿En qué están creyendo? Si están creyendo tanto, rezan todo el pero no creen que el Señor sea capaz de dotarlos a ustedes de un don. Y un don no es una cualidad especial ni un poder. Un don es un regalo de lo alto, que puede ayudarnos en aquello que nos atormenta, en aquello que nos aflige, en aquello que nos duele. Hay esperanza en vida todavía. Créanlo, porque como digo siempre, gracias a Dios tenemos un Dios. Así que créanlo porque es así. Nos vemos en cualquier momento y tengan fe.